Buenos días, alumnos. Vamos a continuar en la clase de Biología 1 en el bloque de Genética Molecular y Biotecnología. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las aplicaciones médicas y pruebas de diagnóstico en las que se utiliza la biotecnología y en específico la genética molecular. En el pizarrón tenemos representado algo que ya hemos visto, lo que es una estructura de ADN. Primero tenemos un cromosoma. Recordemos, tenemos los seres humanos 23 pares de cromosomas. El cromosoma no es más que puro material genético. Es ADN enrollado, hasta formar esta estructura de cromosoma. Más adelante, en el siguiente bloque, vamos a ver cómo es la replicación celular y cómo se va modificando el ADN para esto. Pero lo que nos interesa saber es que el ADN, su función es duplicarse para cuando la división celular ocurra. Si tenemos 23 pares de cromosomas, se tienen que duplicar cuando la célula se va a dividir para que a cada célula le toquen sus 23 cromosomas, que no le falte ni uno. Entonces, esta estructura enrollada que se llama cromosoma, para la división celular se tiene que desenrollar en puras dobles hélices de ADN, doble cadena. Esta doble cadena, como vimos, tiene bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Y ya vimos que se representan con su letra, sencillamente. Aquí cada rayita indica que hay una base nitrogenada. Entonces aquí, si agarramos un fragmento del ADN que ya esté estudiado para qué sirve ese fragmento en específico, para la síntesis de alguna proteína, por ejemplo, se le llama gen. El ADN humano ya está mapeado completamente, ya sabemos toda la secuencia, ya está estudiada. Pero aún no se descubre para qué sirven el 100% de todos estos genes. Algunos se consideran que meramente son estructurales, mientras que hay otros que ya se ha descubierto para qué sirven. Eso es muy importante, principalmente en los avances actuales y de manera más específica en lo que son las terapias genéticas y oncológicas. Bueno, para que el ADN se divida, primero tiene que romperse esta estructura de doble cadena. Se tiene que separar la doble hélice. Esto en condiciones normales se logra por una enzima llamada helicasa. La helicasa desdobla las hebras de ADN. Aquí tenemos la doble hélice. La helicasa está actuando y está desdoblándola en dos cadenas. Recuerden que cada cadena tiene una parte 3', 5', y van al revés, porque son complementarias. Una vez que se empiezan a desdoblar, los cebadores, que son un punto donde inicia la duplicación del ADN, actúan. Aquí se fue desdoblando, y así va a seguir por la helicasa. Bueno, aquí empieza un cebador y empieza a complementar esta cadena, la cadena de abajo. Por ejemplo, si aquí tiene adenina, la primera base, la cadena complementaria aquí va a poner timina, que es la contraria, la que complementa la adenina. Y así sucesivamente va poniendo el complemento de la cadena. En sentido, en este caso sería 5', 3', porque es la cadena complementaria, es como en espejo, está al revés que la cadena original. En el lado contrario, aquí no puede empezar desde aquí. ¿Por qué? Porque siempre empieza en un punto 5', y al empezar aquí
empezaría en un punto 3'. Para empezar en un punto 5', tendría que empezar de acá para acá, a copiarse la nueva cadena. Pero como apenas se va desdoblando, no podemos empezar desde acá, porque esto todavía no se ha desdoblado. Entonces se hace por partes. Cuando la helicasa ya abrió, digamos, hasta aquí, llega un cebador y empieza a producirse una nueva cadena en sentido 5', 3'. Se hace una cadena más pequeña, obviamente. Se sigue abriendo con la helicasa. La de este lado sigue avanzando, formándose la nueva cadena. Entonces esta, al abrirse ya cierta cantidad, coloca otro cebador y empieza también a producirse otro fragmento complementario. Y así sucesivamente se empiezan a formar estos pequeños fragmentos complementarios de ADN. A diferencia de esta cadena que va toda seguida, estos se llaman fragmentos de Okazaki. En esta cadena complementaria nos vamos a quedar con puros fragmentos, los cuales se van a unir por una ligasa. La ligasa, como su nombre nos lo supone, liga los fragmentos de Okazaki y al final obtenemos una nueva cadena complementaria. Entonces, una vez que terminó todo este proceso, ¿qué obtenemos? Acá obtenemos dos cadenas y acá obtenemos dos cadenas completamente nuevas, las cuales ya después van a volver a adoptar su estructura de doble hélice y se van a enrollar en los cromosomas. Esta es, de manera muy somera, lo que es la replicación del ADN. Esto tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque en el desarrollo de muchas enfermedades, principalmente oncológicas, tiene su base aquí, en este proceso. En medicina se pueden utilizar la genética molecular para muchas cosas. Tenemos la detección o tamizaje de enfermedades. Es lo mismo detección que tamizaje, es una detección sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que se le hace a todos sin importar si hay sospecha o no, simplemente para detectar a tiempo estas enfermedades. Un ejemplo muy claro es el tamizaje neonatal. Este detecta varias enfermedades que son de carácter genético, que son hereditarias, que el bebé puede presentar. Son enfermedades poco comunes, pero muy graves, las cuales pueden llegar a ser mortales si no se detectan lo antes posible. Entonces, en eso nos sirve el tamizaje neonatal, para poder detectar a esos pocos bebés a tiempo, porque la probabilidad de muerte es muy alta si no se detecta. También para detectar portadores de enfermedades. Esto es muy importante, principalmente en este año 2020, que estamos en una pandemia por el virus SARS-CoV-2, que ocasiona una enfermedad llamada COVID-19. Con pruebas genéticas moleculares se hace la detección de esta enfermedad. Se utiliza una prueba llamada PCR o reacción en cadena de la polimerasa para detectar a este virus. También para diagnóstico prenatal, para detectar anomalías genéticas, principalmente síndromes como el síndrome de Down, que es muy conocido. El síndrome de Down se caracteriza por tener 3 copias del cromosoma 21. Como les dije, tenemos 23 pares de cromosomas los seres humanos. El par 1, par 2, el par 3, el par 4, hasta el 22, y de ahí el par sexual, que es el 23. Las mujeres tienen 2 cromosomas X en ese par, y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero ¿qué pasa en el par 21, en el síndrome de Down? Esta persona, en vez de tener 2 cromosomas 21, o sea, el par, tiene 3, tiene uno de más.
Eso es lo que causa este síndrome. También tenemos para diagnóstico y pronóstico de enfermedades. Esto nos ayuda como diagnóstico a detectar, ya a decir, este paciente tiene esta enfermedad. Y pronóstico, después del tratamiento, también nos ayuda a ver si cómo va, si ha disminuido, si ha mejorado, si ha empeorado, si no ha cambiado. Por ejemplo, una persona que tiene el nuevo coronavirus y se detecta por reacción en cadena de la polimerasa, después del tratamiento queremos ver si sigue con la prueba positiva, se le repite. Después del tratamiento o después del tiempo esperado en el que pensamos que ya debe haber pasado el virus y ya no debe tenerlo en su cuerpo, ya no debe salir positivo. Eso es diagnóstico y pronóstico. Y también tenemos el análisis predictivo o de predisposición. Principalmente en cáncer vemos esto. Tenemos el ejemplo del cáncer de mama. Aclarando, no todo el cáncer es hereditario, pero hay algunos tipos de cáncer, algunos genes que predisponen más a la persona a que tenga cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que de hecho es una actividad que hay que realizar, una investigación sobre cáncer de mama. En el cáncer de mama, imaginémonos, eres mujer y en tu familia tu abuelita se murió de cáncer de mama, tu tía se murió de cáncer de mama, tu mamá tiene cáncer de mama. Entonces, algo pasa ahí, ¿no? En la familia hay mucho cáncer de mama. Estamos obligados a detectar genes que te hagan predisponente a cáncer de mama, porque si tu abuelita lo tuvo, tu tía lo tuvo, tu mamá lo tiene, es muy probable que haya un factor genético involucrado. Hablábamos de genes. Un gen es un fragmento de toda la cadena de ADN que poseemos. Un fragmento destinado a cierta función nada más. Vamos a hablar aquí de proto-oncogenes y oncogenes. Los proto-oncogenes y oncogenes. Un proto-oncogen es un gen que se encarga de protegernos. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En el cáncer de mama hereditario hay dos genes llamados BCRA1 y 2. Estos genes normalmente detectan cuando se está duplicando el ADN, cuando se está sintetizando las nuevas cadenas, detectan los errores. Por ejemplo, les hacía mención que aquí a lo mejor la adenina de la cadena principal se complementa con la timina en la nueva cadena. Pero digamos que ocurrió un error, porque eso ocurre todo el tiempo en nuestras células. Y en vez de timina, aquí llegó la citosina. Entonces, esa cadena que se está formando es anómala. No es una copia fiel del original. Esto puede inducir en la célula muchos cambios. Principalmente en el cáncer, son cambios que hacen que la célula mute y empiece a dividirse sin control. Todo tiene que estar controlado por el ADN. Entonces los proto-oncogenes detectan esta alteración y la reparan. Entonces, por ejemplo, si aquí nos puso citosina en vez de timina,
el protooncogen lo detecta y vuelve a colocar la timina y lo repara. Eso es un protooncogen. Pero ¿qué pasa si nuestro protooncogen, digamos que es este fragmento, es el BCRA, muta, tiene un error en sus pares de bases, como ya lo vimos? Entonces no va a hacer su función correctamente. Entonces, si era el encargado de detectar las alteraciones del ADN y repararlas, al estar mutado, al estar mal el gen, ya no va a realizar su función correctamente. Entonces, cuando las células se dividan su ADN, esos errores ahí se van a ir quedando. ¿Por qué? Porque el gen que los repara está defectuoso, está mutado. ¿Esto qué va a provocar? Que se produzcan células anómalas. Y entre estas células, algunas van a tener unas anomalías tales que van a evitar su proceso de apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. La célula ya viene programada para morir en determinado tiempo, solita, por un método muy preparado, muy sistemático, muy limpio. Entonces, estas células mutadas no van a ser como las células normales. Van a reproducirse, 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 sin control, sin tomar en cuenta el medio que los circunda, sin tomar en cuenta los procesos de apoptosis. Van a tomar lo que necesiten para seguir reproduciéndose. Y el BCRA1 y 2, que son genes que normalmente nos protegen, al estar dañados, no van a poder protegernos y todos esos errores y mutaciones del ADN van a ir acumulándose en las células. ¿Y qué pasa si una mujer tiene el gen BCRA1 o 2 o ambos alterados? Bueno, esta mujer no necesariamente va a tener cáncer, pero sus probabilidades de tenerlo son más altas que de una mujer que no tenga estas mutaciones de los genes. Un protooncogen es este gen cuando funciona bien, que es un gen protector, pero cuando está mutado y ya no funciona adecuadamente se denomina oncogen, porque ya en vez de protegernos, al no poder protegernos y reparar el ADN, aumenta la probabilidad de tener cáncer. Una mujer puede recibir un gen alterado de su madre, por ejemplo. Si su madre tiene el gen BCRA1 o 2 alterado, se lo puede pasar a sus hijos, sean hombres o mujeres. Pero recordemos que la mujer también va a recibir un cromosoma del papá, no nada más de la mamá. Entonces a lo mejor tiene el gen mutado en un cromosoma, pero en el otro cromosoma tiene el gen normal, que va a ser su actividad protectora todavía. Pero ¿qué pasa si lo recibe el gen mutado del papá y también recibe el gen mutado de la mamá? Y entonces va a tener la mutación por ambos lados y no va a tener ninguno que sea funcional. Entonces el riesgo de esa persona es mucho mayor. Okay. Vamos a borrar un poquito. Y vamos a ver lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa
es una técnica muy utilizada actualmente en la genética molecular para realizar los diferentes tipos de acciones que hemos visto en medicina. ¿Pero en qué consiste la reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, es una forma de amplificar una porción del ADN. Por ejemplo, tenemos nuestra estructura de doble hélice, que en condiciones normales la célula utiliza una helicasa para ir abriéndola. En este caso, en la reacción en cadena de la polimerasa, se utiliza calor, se eleva la temperatura para provocar el mismo efecto. Y nos quedamos con el ADN en forma monocatenaria, en forma de una sola cadena, separados. Ahora se introduce cebadores. El cebador es para que empiece a traducirse, a copiarse la cadena de ADN. Entonces se coloca el cebador en el sitio específico donde queremos que empiece a replicarse. Entonces va a empezar a copiarse cada una de las cadenas, siguiendo su propio sentido. Después, como ya está determinado qué gen es el que se quiere copiar, tenemos que decirle en algún momento, hasta aquí para, hasta aquí. Pero ¿cómo lo hacemos? En este caso, se sigue utilizando la temperatura. Se cambia la temperatura para que se vuelva a la estructura de doble hélice. Entonces obtenemos estos fragmentos copiados. ¿Cómo saben cuándo cambiar la temperatura? Utilizan un método, si podemos decirlo, de tanteo. En un minuto se copian 1000 bases nitrogenadas. 1000. Cada rayita aquí representa una base nitrogenada de la cadena. Entonces, si el gen que quieren amplificar, por ejemplo, tiene 2000 pares de bases, entonces se deja 2 minutos y de ahí termina ese ciclo en el que ya se copiaron esas 2000 bases y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y tendríamos 2 copias. La original y las que se sintetizaron, las cuales se vuelven a su estructura de doble hélice y termina el ciclo. Después se inicia otro ciclo, se vuelve a elevar la temperatura, se vuelven a separar las cadenas y se vuelve a colocar los cebadores y se sigue el mismo proceso. Entonces ahora en vez de 2 tenemos 4. Después se repite el proceso. Ahora en vez de 4 tenemos 8. Después se repite el proceso, se obtienen 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente de manera exponencial. Cada vez se va obteniendo el doble. Y solamente el gen, la parte de la cadena de ADN que nos interesa. Por ejemplo, tenemos otra vez el ejemplo del virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Los virus están formados solamente por ADN o ARN, por material genético encerrado en una cápsula. Eso es un virus, es una partícula muy simple.
Entonces se intenta con esta prueba detectar el material genético del virus que se introduce al ADN de nuestras células. Un virus hace eso, entra a nuestra célula, entra al núcleo, introduce su material genético a nuestra cadena de ADN y entonces nuestras células empiezan también a copiar el material genético del virus y empiezan a formarse nuevos virus, porque el virus es solamente el material genético encerrado en una cápsula de proteínas. Entonces se elige una secuencia de ADN de este virus y es la que se intenta detectar, la que se empieza a copiar y amplificar mediante esta prueba. Al amplificarla se obtienen millones de copias de ese ADN y al tener muchas copias se vuelve ya detectable. Ya después de formar muchas copias podemos detectarlo y decir, sí está presente el material genético de este virus en las células de esta persona. Por eso es una prueba diagnóstica. Nos confirma la presencia del virus de esta manera. Y no es la única aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa. Tiene muchísimas aplicaciones. ¿Por qué? Porque amplifica el ADN. Se puede utilizar incluso para pruebas de paternidad, ciertas cadenas en específico, ciertos genes que se detectan, que son los que ya están bien establecidos, que deben coincidir con los del padre o los de la madre. Y bueno, espero que no se hayan abrumado. Esto es, la verdad, muy sencillo, pero hay que leer un poquito el libro. Hay que leerlo, ver las imágenes y ya con eso lo podemos entender.